entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esa creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los muros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, mediador de nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y lo envió en el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hasta aquí la palabra del Señor. Orem. Gràcies, Pare, per permetre'ns un dia més vindre a casa teva a compartir aquesta paraula. Et demanem, Senyor, que posis en veu del predicador paraules que ens ensenyin, que ens facin sentir culpables de tots aquells errors que cometem, Senyor. Sabem que tu ens vas dir que et demanéssim i que obtindríem de tu tot allò que demanéssim. Sabem que ho fem molt, Senyor, que en canvi donem molt poc a canvi. Però continuem demanant, Senyor, que ens donis això, la sabidoria per saber fer les coses, per caminar en els teus camins, per ajudar els altres, perquè no ens falti de res i pugui ajudar els germans en situacions com les que estem passant avui en dia. Ajuda'ns a tots a tirar endavant, a tindre feina, a tindre amor uns pels altres. T'ho demanem tot en nom de Crist. Amén. Muy bueno. Hoy tenés que tener paciencia conmigo. Ya se daréis cuenta cómo está mi voz, ¿verdad? Los excesos nunca son buenos. Y debería saberlo. Estuve una semana en Finlandia y aunque no hacía tanto frío, apenas 4 o 5 grados bajo cero, no, eso es nada. Yo he estado allí con 15, 20, 25 bajo cero. Pero el asunto fue de que tenía la calefacción a tope y que si hubiera estado Nora no hubiera sucedido lo que me sucedió, porque ella es anti-calefacción y anti-aire acondicionado y anti toda esa clase de cosas, ¿no? Pero yo tenía la calefacción a tope y claro, todo el tiempo con la calefacción así me afectó la garganta, me la dejó hecha polvo, ¿no? No era el frío, sino al contrario, el calor. Pues ahí estoy tratando de recuperarme y ver qué es lo que va a suceder estos días. Puesto que ahora a fin de mes vamos otra vez al frío, vamos a la casa de nuestra hija y allí sí que hace frío también. Y entonces tengo que recuperarme porque si no, no disfrutaré de la Navidad. Muy bien.
En el boletín el tema que tenéis dice la cita. En realidad no es el tema en sí. No es que Fina se haya equivocado, pero solamente sirve de introducción a lo que vamos a tratar en esta mañana. La cita es el título de una película que tuvimos en la librería y que trata un tema muy interesante. A lo mejor vosotros la habéis visto, pero si no la habéis visto, la contaré con breves palabras. Se trata de una chica, una periodista, que acostumbraba a tener una columna donde escribía siempre acerca de los cristianos, de las iglesias, de los pastores, por supuesto, siempre en contra, siempre había algo para decir. Y semana tras semana allí salían sus artículos cargándose a alguien del mundo evangélico. Un día recibe una visita, alguien se acerca, no se ve el rostro de la persona y le dice: tengo un mensaje para usted. ¿Y de quién el mensaje? Dice: del de arriba. El día 16 de septiembre a las 6 de la tarde usted va a morir. Da media vuelta y se va. Ella al principio se lo toma muy a risa, no decía como tantas otras cosas que tal vez había escuchado. Pero resulta que después empiezan a suceder una serie de acontecimientos que empiezan a tocarle un poco el corazón. El alcalde que muere en forma sorpresiva, un vuelo que supuestamente iba al mismo lugar donde ella tendría que viajar más tarde y se estrella y no queda nadie vivo, y una serie de cosas que poco a poco le van tocando, poco a poco le van tocando en su corazón. Y llega el día, llega el 16 de septiembre. Ahí está en su periódico, ahí está en su oficina. La gente comienza a irse y ella: por favor, quedaos un momento más, quedaos conmigo unos minutos más, pero nadie quiere quedarse. Y entonces 6:05 dice: pues me voy también, no pasa nada aquí. Y entonces abre la puerta para salir y el edificio está en llamas. Baja por la puerta de emergencia y llega a la acera y entonces comienza a mirar cómo su periódico se está quemando. Y entonces vienen los bomberos, empiezan a poner vallas y a quitar a los curiosos y dice: atrás, 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 y a sacar a la gente porque hay peligro de derrumbe. Y ella comienza a retroceder en la acera mirando hacia el edificio. Y aquí hay 2 o 3 escenas que suceden muy rápidamente en la película. No ve que llega al final de la acera, llega al bordillo y entonces su pie pisa en el aire y cae de espalda. En el momento que cae de espalda, que va cayendo, un camión de bomberos viene a toda velocidad, las luces, y termina la película. Y aparece un versículo: está dado a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y en ese momento suena en un reloj cercano las 6 campanadas. Es impresionante, ¿verdad? Pero es interesante, sobre todo cuando pensamos un momento acerca de qué es lo que tiene para enseñarnos precisamente estos acontecimientos. Ahora, no vamos a detenernos a pensar acerca de la muerte. La Biblia dice: está establecido, nosotros sabemos, ser mortales, que un día tendremos que enfrentarla, de una manera u de otra, de una forma o de otra, de la manera que solamente Dios ha determinado. Pero sí hay algo que nos escapa un poquito, que lo dejamos un poco de lado, que no lo recordamos, y es el hecho de que inmediatamente después hay un juicio. Normalmente la palabra juicio no nos gusta, más bien nos gusta cuando se trata de enjuiciar a otro. Y entonces nos transformamos en jueces, dictamos sentencia y ahí se acaba la historia. Nos gusta cuando se trata de otra persona y cuando no nos toca en absoluto a nosotros. Sin embargo, cada uno de nosotros debemos tener en cuenta de que hay un juez, de que hay un juicio y de que hay una sentencia. Como digo, no nos gusta estar en juicios. No sé si alguna vez vosotros os habéis encontrado en algún juicio en alguna parte de la vida. Recuerdo hace muchos años, unos cuantos años atrás, Rubén puede recordarlo tal vez, había fallecido su mamá precisamente, habíamos salido del velatorio en la iglesia de Yung Mayor, y estábamos uniéndonos al cortejo fúnebre y de pronto aparecieron 2 coches a toda velocidad que salieron ahí de la nada, no sabemos de dónde, y nos chocan por detrás. Concretamente, uno de los coches, el de más atrás, pegó al siguiente y el siguiente nos chocó en la puerta del costado. El asunto fue de que aparentemente todo estaba bien, hicimos el parte amistoso y todo lo demás, pero resulta que después entró un conflicto de aseguradoras, porque resulta que una aseguradora era
o sea, el seguro de uno estaba en la misma compañía que el seguro de otro. Y entonces, claro, no podía fallar a favor de los dos. Tenía que ser uno u otro. Y entonces, en ese caso, los perjudicados éramos nosotros. Y yo dije, no estoy de acuerdo. Y entonces tuvimos que ir a juicio. Pero el asunto es este. Fuimos citados delante del juez en un lugar, no recuerdo dónde era, pero de todas maneras era un salón enormemente grande. Había una cantidad de asientos, pero en este caso éramos nosotros y los oponentes y el juez, nada más. Era un lugar bastante grande y yo me puse de pie cuando el juez me dio la palabra y expuse en nuestro caso. Pero resulta que cuando estaba hablando, el padre del chico del otro carro, del otro coche, no estaba de acuerdo y se puso de pie y comenzó a hablar porque él no estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Y entonces, en aquel salón enorme, con palabras que retumbaban e impresionaban, el juez levanta la mano y dijo, siéntese. Nada más. Lo dijo una sola vez, pero aquello sonó tan impresionante en aquel lugar que retumbaba la voz y tenía una voz grave, que yo dije, qué tremendo, cuando pensamos en el tribunal de Cristo, cuando pensamos en otro aspecto y en otro juicio mucho más tremendo y más impresionante. Tenemos una cita. En las Escrituras nos han enviado la citación y Dios en este caso es el juez supremo. Pero al mismo tiempo la Biblia nos dice en forma bien clara cuáles son los fundamentos en los cuales se va a basar el juicio de Dios. Vamos a mirar en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, concretamente capítulo 2, pero solamente voy a mencionar algunos versículos del capítulo 1. Estos dos capítulos de Romanos son impresionantes en cuanto a la descripción que tiene del pecado del hombre. Sobre todo capítulo 1 nos habla acerca del hombre dando la espalda a Dios, negándole a pesar de las indiscutibles pruebas de la existencia de Dios y con la consecuente corrupción y sobre todo por el hecho de que no quieren tener en cuenta a Dios. Tal vez nos preguntamos por qué hay tanta corrupción en nuestro país. Pues miremos Romanos. Es la consecuencia lógica de no tener en cuenta a Dios en absolutamente nada de lo que tiene que ver con la vida de una persona. Ahora, en Romanos capítulo 1 destaca tres cosas, sobre todo el versículo 32, que las personas tienen pleno conocimiento de sus actos. Nadie puede decir de que no sabe lo que está haciendo, nadie puede decir que no sabe por qué está actuando de esa manera. Aún así, la segunda cosa es, aún así persisten en sus pecados. Y no solamente, y esa es la tercera cosa, no solamente persisten en sus pecados, sino que aún toleran a aquellos que están haciendo o cometiendo los mismos actos. O como decimos más corrientemente, hacen la vista gorda hacia lo que hacen las demás personas. O sea, no solo no reprenden, sino que además toleran, aplauden, aprueban las conductas de los pecadores. Y tan responsable es aquel que comete malos actos como aquel que tolera las cosas que hacen los demás. Ahora, así tanto llegamos al capítulo 2 y sobre todo este capítulo nos habla precisamente de la manera como Dios va a tomar en cuenta precisamente la manera de comportarse de los hombres. Capítulo 2 presenta a Dios, el juez supremo, y la declaración de principio en base a los cuales se desarrollará su juicio. Y esto es un llamado de atención para todos, porque todos moriremos y todos compareceremos delante del Señor. Ahora, no pensemos de ninguna manera que Dios disfruta juzgando al hombre, sino que por el contrario, Dios ha provisto el medio para que el hombre pueda ser salvo de la condenación. De todas maneras, lo que miraremos aquí, con la ayuda del Señor, en el capítulo 2, son 7 principios en base a los cuales se basa el juicio de Dios. El versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. La primera cosa entonces que tenemos aquí es que el juicio de Dios es según verdad. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que
aquellos que practican tales cosas serán juzgados conforme a la verdad de Dios. No es basado en una verdad, sino conforme a aquel que es veraz. Estamos acostumbrados a oír de una cantidad de veces de personas que dicen, frente a una abrumadora cantidad de pruebas, a veces escuchamos las noticias y decimos, pero ¿cómo es posible? Personas que hay pruebas más que evidentes de su culpabilidad y sin embargo dicen, soy inocente. Y entonces nos decimos, pero ¿cómo es posible que una persona llegue a ese punto? Es cierto que está esa frasecita famosa que dice, todos son inocentes hasta que no se prueba su culpabilidad. Pero de todas maneras hay un grado de responsabilidad en cuanto a la persona, y cuando hay unas pruebas tan evidentes de su culpabilidad, ¿cómo es posible que aún siga manteniendo que es inocente? Y la otra cosa es que también nos preguntamos, y es ¿cómo es posible que haya jueces que se toman tanto tiempo o que les cuesta tanto tomar una decisión en estos casos? La intención de Pablo es desvanecer toda jactancia de aquellos que piensan que por ser absueltos en la tierra también lo serán en la eternidad. La Biblia dice en capítulo 3, versículo 4 también de Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El juicio de Dios no se detiene en la apariencia externa, ya sea un político, la hija del rey, sin alusiones personales por supuesto, sino que Él conoce cada uno de nuestros corazones. Capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no hay inocente, no hay ninguna persona que sea inocente. Todo entonces será a juicio y basado precisamente en la verdad de Dios. El segundo hecho, en capítulo 2 y versículo 5, dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La segunda cosa o el segundo aspecto sobre el cual Dios basa su juicio es según la culpa acumulada. Esta afirmación está directamente relacionada con la oportunidad que ha tenido cada persona. Se trata de la terquedad, de la obstinación, de la dureza de un corazón no arrepentido y que no llega a desear el arrepentimiento. Y entonces va acumulando precisamente el hecho de que al no arrepentirse va atesorando sobre sí la ira de Dios. Atesora para ti mismo ira para el día de la manifestación del justo juicio de Dios. Habrá un día en que el juicio de Dios será manifestado. Mientras tanto, ahora Dios nos está llamando la atención para que tengamos en cuenta de que un pecador no arrepentido, lejos de saldar su cuenta con Dios por las cosas que pueda hacer, por la bondad que pueda tener, por las buenas obras que pueda realizar o por cualquier cosa, lo que está haciendo es acumular ira sobre sí mismo para el día en que tenga que presentarse delante de Dios. La tercera cosa es versículo 6 hasta el 10 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sobre todo esta primera parte es la que nos interesa más. Versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El versículo 6 sobre todo nos dice la tercera cosa sobre el cual se basará el juicio de Dios, y es de que será conforme a nuestras obras. Ahora, no nos engañemos, no son las buenas obras lo que salvan en ninguna manera. Por el contrario, el hombre no es declarado justo por la obra de la ley, lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así ¿de qué obra estamos hablando? Estamos hablando acerca de la manera de vivir, de la conducta, de todo aquello que pasamos por alto, donde creemos que no tiene importancia. Todo esto se será sacado a luz, juzgado según las obras de cada uno, según lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, según lo que hayamos hecho, y teniendo en cuenta sobre todo la realidad de que ninguna obra puede justificar absolutamente a nadie delante de Dios.
Versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y este es otro aspecto en cuanto a lo que se desarrolla o cómo serán desarrollados los juicios de Dios. En nuestra sociedad, y lo hemos oído más de una vez, y en cualquier sociedad del mundo sucede a veces en forma semejante, hay una frase muy famosa que todos recordaréis: todos somos iguales delante de la ley. Eso es muy relativo. No todos somos iguales delante de la ley. Y todos los días comprobamos de que esto no es así. Todos somos desiguales delante de la ley por distintas razones. Y la ley del hombre tiene muchos errores, tiene muchas fallas, y no hay una verdadera justicia que nos hable acerca de que se debe juzgar con rectitud. En cambio, por otro lado, tenemos aquí que hay una ley que sí es igual para absolutamente todos. Dice que el juicio de Dios será sin acepción de personas. Cuando leemos sin acepción de personas, entendemos que Dios no tiene en cuenta si es rico o pobre, si es el hijo del rey o el más humilde de sus súbditos, si es un sabio o un ignorante, si es un importante personaje de nuestra sociedad o un ignorado en la multitud, si es el más perverso pecador o una persona de una conducta irreprochable desde el punto de vista humano. Sin acepción de personas, todos iguales, absolutamente iguales delante de Dios. Primera Pedro capítulo 1 y versículo 17 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sin acepción de personas juzga en forma imparcial. Los juicios de Dios son imparciales. Es la confianza que tenemos frente a las injusticias del mundo, donde el más culpable parece que no tiene las consecuencias lógicas que uno cabría esperar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el juicio de Dios es absolutamente sin acepción de personas. Versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En otras palabras, el juicio de Dios se basará según la práctica y no el conocimiento. Y aquí tenemos otro aspecto que sin duda es importante. Escuchar la palabra de Dios es bueno, pero escucharla sin ponerla en práctica no es bueno. O sea, escucharla y no permitir que ella baje en nuestro corazón no otorga en ninguna manera una realidad. Al contrario, es una vana confianza y solo sirve para alegar justicia delante de Dios. No son los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios. Esto significa que podemos pasar toda nuestra vida escuchando, pero podemos tener un amplio conocimiento de las Escrituras, pero lo único que esto hace es aumentar la condenación el día del juicio, porque a más conocimiento, más será el juicio si no hemos hecho que esta palabra obre en cada uno de nosotros. La Biblia es bien clara en cuanto a ese tema: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El oidor es semejante a un hombre que se mira su rostro en el espejo, se da media vuelta y se olvida de la imagen que le ha devuelto el espejo. Y Hebreos capítulo 2 y versículo 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba de la tierra, mucho menos nosotros. Es un fuerte llamado de atención a ser hacedores de la palabra, recordando que a más luz, más responsabilidad. El versículo 16 dice: según los decretos de los hombres, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, según los secretos de los hombres. El juicio de Dios ya no es solo por nuestras palabras. Podemos tener palabras muy bonitas, podemos levantar nuestro caso y exponerlo de una forma hermosa. Hay personas que tienen mucha facilidad de palabra y pueden hablar y convencer a quien sea.
hay otros que tal vez no tanto, y entonces se quedarán en la mitad del camino. De todas maneras, en este caso no se trata de cuánto sabemos hablar, de cuánto sabemos exponer nuestra causa, de cuántas bonitas palabras podemos presentar delante de Dios. El juicio de Dios no es por nuestras palabras, sino por nuestros hechos y aún los hechos profundos de nuestro corazón. Cuando Dios está hablando a la iglesia de Tiatira, le dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según sus obras. La mente y el corazón. David, plenamente consciente de su Dios, dice: oh Jehová, me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Aún no estaba mi palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Isaías 66:18: yo conozco sus obras y sus pensamientos, dice Dios. Si creemos que solo nosotros conocemos nuestros pensamientos, si creemos que solamente nosotros conocemos lo que hay en lo profundo de nuestros corazones, estamos muy equivocados. Dios conoce las profundidades de nuestro ser. El que nos ha formado, el que nos ha dado vida, conoce perfectamente cómo somos, no lo que hablamos, no lo que decimos, no lo que pensamos, no lo que expresamos, sino lo que pensamos, lo que está dentro, profundamente arraigado en nuestra vida, Él conoce perfectamente. Y por último, según la realidad de la religión y no tan solamente la profesión. Y en este caso hay un pasaje del 17 hasta el 29 que tiene mucho que ver con el pueblo judío y sobre todo con la relación del pueblo judío con la ley de Dios. Ahora, en este caso, los judíos descansaban en el hecho de ser el pueblo escogido por Dios, de que habían recibido la ley, de que habían recibido los mandamientos, de que habían recibido la orden de culto, de que Dios era el Dios de ellos, de que Dios estaba rigiendo sus destinos y los estaba guiando de una manera especial. Pero eso trajo con una consecuencia muy negativa, y era de que se habían enorgullecido a tal punto de no entender las profundidades de la ley y el hecho del aspecto espiritual de esa ley. En otras palabras, había religión, pero no había una real experiencia con Dios. Y esto es precisamente otro de los aspectos en los cuales Dios tendrá en cuenta el día del juicio. Versículo 21 al 24 dice: en nombre de la religión se han hecho cosas tremendas, barbaridades a través de todos los tiempos. Y entonces lo que dice los últimos versículos es que Dios juzgará al hombre en base a la falsedad de su religión. No de una religión completamente alejada de lo que es la fe, de una religión que no tiene nada que ver con los propósitos y los planes de Dios. No importa cuán religiosa sea una persona, no importa cuán fiel sea a una congregación determinada. Lo que importa, lo que realmente es importante, es que haya una experiencia y no una religiosidad. En resumen, entonces, tenemos que el juicio de Dios es según verdad, según la culpa acumulada, según las obras, sin acepción de personas, según lo que vivimos, no lo que conocemos, según nuestros más íntimos pensamientos, según nuestra honesta profesión de fe y no una falsa religiosidad. Ahora, esta lista no deja nada al azar, no deja nada sin cubrir. En otras palabras, Dios tiene muy en cuenta cada distinto aspecto de nuestra vida. De todas maneras, hay algo que para nosotros es importante y es este hecho. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es para decir gracias, Señor, porque si he confiado en Jesús como mi Salvador, si Él es mi Señor y Salvador, entonces estos juicios no son para mí. He escapado del juicio, estoy cubierto por la sangre de Cristo. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Romanos capítulo 3, versículo 23 y capítulo 6, versículo 26 siguen en plena vigencia. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los reos de muerte, aquellos que estábamos bajo sentencia,
hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo y hemos sido perdonados una vez y para siempre. Dios dice que entregó a su Hijo por todos nosotros para que nos pasemos a condenación. Efesios del capítulo 2, versículo 8 nos dice que por la pura gracia de Dios es que hemos sido perdonados, salvos del juicio, porque hubo otro que ocupó nuestro lugar en el estrado, llevando sobre sí todos nuestros pecados y pagando el precio, siendo castigado como nosotros lo merecíamos. Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. Pero esto se vuelve en contra de aquel que no tiene a Jesús. Todas estas verdades se vuelven en contra de aquellos que aún no han dado este paso tan importante. Y esto es un llamado de atención para el mundo en el cual vivimos y para todos aquellos que aún viven pensando que sus vidas son de acuerdo a lo que las normas más elementales de la convivencia humana le requieren. El juicio de Dios cubre todos los aspectos. No importa cuán bueno te consideres, no importa cuán religioso eres, no importa el lugar que tengas en la sociedad. Dios cubre todos los aspectos y todo el mundo está bajo juicio, excepto en aquellos que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador. Dios sigue llamando a pecadores al arrepentimiento. El Señor no tarda en su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y la gran verdad y el gran mensaje de Dios para este tiempo es: hoy es el día de salvación. Amén.